Eleva el tono de las noticias, acondicione sus sentidos y escucha una emisión con información de primera mano. Punto Informativo Segunda Emisión, lunes a viernes, 12 horas. Radio Punto, periodismo que da la cara. Cuando el sol está que arde, nuestros informativos te presentan las noticias de una forma diferente para refrescar su mente. Radio Punto le presenta de lunes a viernes a las 12 horas Punto Informativo Segunda Emisión. Radio Punto, periodismo que da la cara. A media mañana acompañamos sus labores con un delicioso café y con los temas que nadie se atreve a tocar. Con sentido humano, lunes a viernes, 10 horas, solo por Radio Punto, periodismo que da la cara. El sofocante calor de la jornada ha dejado una cauda de hechos que son noticia. La crónica de la jornada escúchela de lunes a viernes, en punto de las 17 horas. Punto Informativo Tercera Emisión. Periodismo que da la cara. Análisis, debate, invitados conocedores del tema. Con usted, punto de vista. Muy buen día, son las 8 de la mañana con 5 minutos, 5 minutos de este día. Estamos en día martes 28 de febrero 2023. Como siempre, la más cordial bienvenida para usted que nos sigue en la frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional. Y también la invitación cordial para usted a que se integre a redes sociales. Estamos vía Facebook Live, YouTube y Twitter para que comparta con nosotros su punto de vista sobre los temas que ponemos a discusión de lunes a viernes. Esta mañana, pues no es la excepción. Tenemos un tema sumamente importante que esperamos que ustedes comprendan, ustedes participen, porque me refiero a un proyecto de ley, una iniciativa de ley que está del tingo al tango. Ha pasado por el Congreso de la República en diferentes periodos, con diferentes títulos, diferentes números, pero no hay nada en claro. Me refiero a la ley de competencia. Fíjese usted que a pesar de que decimos que tenemos una economía estable, una economía en crecimiento, no tenemos una ley de competencia. Fíjese usted que a pesar de que Guatemala ha asignado, ha firmado, ha compartido tratados internacionales y ha participado en foros internacionales sobre temas económicos que incluyen el tema de la libertad de competencia, no tenemos una ley de competencia. ¿Qué incide, qué factores poderosos han impedido que una ley de esta naturaleza tan importante y vital para una economía sana y que se desarrolle, pues impiden que se apruebe una iniciativa de tal naturaleza? Precisamente sobre eso vamos a conversar el día de hoy, porque en breve podría ser discutida en el Congreso la iniciativa 6204, Ley de Competencia. ¿Y con quiénes vamos a conversar de este tema? Con quienes conocen, con los expertos, para que nos ilustren con su conocimiento para conocer los alcances de una iniciativa de esta naturaleza. Para el efecto, le doy la más cordial bienvenida ya al licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía y analista y consultor económico que nos acompaña. Bienvenido, licenciado Velázquez, como siempre un gustazo saludarlo y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, doctor Carlos Sanleu. Un saludo a usted, a su equipo de trabajo, a toda su audiencia nacional e internacional y a los hermanos migrantes. Muchas gracias, licenciado Velázquez. Le cuento que participa también esta mañana con nosotros un experto en esta temática, el licenciado José Luis Moreira, analista y consultor económico. Licenciado Moreira, también es un gran gusto saludarlo. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Es usted bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a ambos. Para iniciar, licenciado Velázquez, me gustaría conocer cuál es su punto de vista preliminar sobre este tema, sobre la importancia de una ley de competencia en países como Guatemala. Bueno, recordemos que en la Constitución de la República está contemplado lo que es una definición clara que responde a la competencia. Y solo quisiera citar dos artículos. El artículo 43 dice: libertad de industria, comercio y trabajo.
y el artículo 130 dice prohibición de monopolios. Entonces, sí es importante tener una ley de competencia. Adicionalmente, recordemos que hay compromisos en los tratados de libre comercio que ha firmado Guatemala con Estados Unidos, con la Unión Europea y otros países, y somos uno de los pocos países que no tenemos una ley de competencia. Sin embargo, por experiencia propia, debo decirles que pude profundizar en varios temas cuando fui ministro de Economía, y la libre competencia a nivel mundial no existe en el sentido amplio de la palabra, porque los países desarrollados son proteccionistas, tienen monopolios, tienen oligopolios y definitivamente utilizan prácticas desleales en el comercio a nivel internacional. Por eso es que nosotros los guatemaltecos debemos de legislar, debemos de tomar las políticas que nos beneficien a nosotros los guatemaltecos y no necesariamente por presiones del exterior. Sin embargo, siendo confiables, siendo gente de palabra y que tenemos compromisos firmados en esos tratados de libre comercio, pues eso hay que honrarlo y eso nos da definitivamente una mejor imagen, un buen clima de negocios para ser más atractivos para la inversión, la generación de empleos y la creación de oportunidades. Pero también quisiera decir que hay países que piden libre competencia a otros, pero ellos en su legislación interna no tienen una libre competencia en la realidad, es decir, que hay una serie de prácticas que no permiten competir en igualdad de condiciones. Entonces, yo en lo personal creo en la libertad, creo en el Estado de Derecho y es importante que para un sector, en este caso, me refiero a las micros, pequeñas y medianas empresas, donde generamos más del 85% de la creación de riqueza a nivel nacional, el tener una ley de competencia, pues esto definitivamente bien aplicado debe de ser una herramienta que nos permita crecer más en nuestras empresas, atraer más inversiones y por ende generar más desarrollo. Pero también hay que estar claros que esta ley de competencia no es el último grito de la moda y que con esta ley de competencia vamos a ser más competitivos, porque por decreto no se hace más competitivo, como alguien que dijo, bueno, vamos a subir los salarios por decreto y cree que todos van a ganar más. Para generar una competencia como tal, necesitamos mejores puertos, mejores carreteras, más aeropuertos, necesitamos la ley de alianzas público-privadas, mejorar la tecnificación, en fin, hay tanto que se debe de tomar en cuenta para la competencia, pero en resumen, sí es sano tener una ley de competencia que obviamente responda a los intereses de los guatemaltecos. Licenciado José Luis Moreira, desde su punto de vista, ¿qué nos puede compartir en relación a la importancia para países como Guatemala de contar con una ley de competencia? Licenciado Moreira, no sé si lo tenemos en línea. No, me parece que se nos cortó la comunicación. Ahora, licenciado Velázquez, es interesante lo que usted nos dice. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el diseño de una ley de competencia para no solo complacer a los países internacionales, que obviamente dentro de su legislación tienen un proteccionismo, como usted lo indica, y hacer una ley que lo que haga sea proteger al nacional? Bueno, tiene que tener distintos elementos. Primero, atender el artículo 43 que yo leí hace un rato de la Constitución Política de la República, de libertad, de industria, comercio y trabajo. Segundo, atender el artículo 130 de la Constitución de la República, la prohibición de monopolios y oligopolios. Y tercero, pues obviamente ver que nosotros promovamos esa libre competencia a lo interno, pero que también no perdamos competencia o no perdamos algunos aspectos importantes respecto de otros países. Y voy a dar un ejemplo concreto.
yo he insistido en los cielos abiertos a nivel de Centroamérica, porque la vez pasada me tocó que ir a un país centroamericano el año pasado y tuve que pagar $1,400 por el ticket aéreo. Con eso me hubiera podido ir a España y seguramente hubiera podido ir a Alemania después. Y eso no puede ser. Entonces, pero también países como México piden cielos abiertos, pero ellos no dan reciprocidad de esos cielos abiertos, ¿sí? Entonces, esos son elementos que técnicamente deben de revisarse bien para que la ley definitivamente esté bien estructurada, que favorezca el desarrollo y las inversiones de capital nacional e internacional, la gente que cree en Guatemala, la gente que viene a invertir, pero también que no perdamos nosotros competitividad respecto de otros países. También una ley de competencia debe velar porque si hay inversiones importantes de capital en nuestro país, no estoy hablando solo de grandes empresas, me refiero de micros, pequeñas y medianas empresas, pues tampoco puede abrirse al 100% para que nos venga una importación masiva de productos, que eso venga a perjudicar a los productores, venga a perjudicar a los inversionistas y a los que estamos generando empleo a nivel nacional. Entonces, tiene que contemplar distintos aspectos para fomentar que todos en libertad, en ley, compitamos de una forma correcta, de una forma ordenada, pero que también eso no nos perjudique y solo nos convirtamos en receptores de productos de otros países. Para el consumidor debe tener beneficios, es decir, que el consumidor pueda tener más oferta de servicios y productos sin verse obligado a ir con A o con B o con C determinado proveedor de un servicio o producto. Entonces, ahora que la logística está muy de moda y que está castigando las importaciones y las exportaciones, en el tema de las navieras hay una especie de oligopolio, por ejemplo, que eso se ponen de acuerdo y hoy estamos pagando por lo menos un 50% más de lo que costaría traer un contenedor de 40 pies o exportarlo. Hubo momentos en el tema de la pandemia que tuvimos que pagar 8 veces más. Imagínese usted, eso no puede ser. Entonces ahí se ponían de acuerdo con padre hablado y los precios de las importaciones y exportaciones a raíz del tema de logística con las navieras, pues eso nos complicó prácticamente en las empresas y eso crea inflación, crea que la gente pierda poder adquisitivo, es decir, que va a poder comprar menos productos como si no hubieran subido esos precios. Entonces, yo le doy esos ejemplos concretos y en resumen, la ley también debería de ser buena para el consumidor, que ganen los que tengan mejores productos, mejores servicios, mejores precios, mejores atenciones y que eso pues genere más atracción de las inversiones. Donde hay monopolios, a las empresas normalmente no les gusta ir a invertir. Ahora, licenciado José Luis Moreira, ¿cuál es su punto de vista sobre la importancia de una ley de competencia y cuáles deberían ser los principales elementos sobre los que estaría diseñada? Sí, correcto. Buenos días. Perdón que se me cortó ahí la llamada, pero efectivamente el hecho de tener una ley de competencia es algo bastante elemental, ¿verdad? Yo creo que en muchas tribunas se ha mencionado el hecho de que Guatemala es uno de los pocos países a nivel mundial que no tiene una ley de competencia. Y esto se remite a cuestiones bastante básicas de funcionamiento de los mercados, ¿verdad? O sea, cuando uno va a la universidad y empieza a estudiar economía, lo primero que le dicen es, bueno, para que haya mercado tienen que haber reglas, ¿verdad? Porque sin reglas no hay mercados. O sea, son dos nociones que se complementan la una a la otra, ¿verdad? Entonces, es bastante difícil conseguir el funcionamiento del mercado en cierta medida eficiente si no hay reglas que prevengan el abuso, que no está precisamente remitido a una cuestión de mérito o no está remitido precisamente a una cuestión de que yo estoy produciendo los mejores productos o estoy satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Entonces, como les decía otra vez, ¿verdad? La ley de competencia es algo bastante elemental que
cambie el enfoque, cambie el funcionamiento de los mercados hacia cuestiones de mérito, ¿verdad? ¿Qué tanto es una empresa capaz de satisfacer las necesidades de los consumidores y no que tanto una empresa es capaz de ponerse de acuerdo con otros para fijar precios y no competir? Entonces, estas reglas son necesarias, como son necesarias en cualquier parte del mundo. Obviamente cuando ya se aborda, o sea, cuando ya se supera esta cuestión, ¿verdad? Que como les decía, es bastante elemental el hecho de tener una ley de competencia, ya nos vamos a cuestiones más específicas, que es como dice el dicho, ¿verdad? El diablo está en los detalles, pero Carlos mencionaba qué debe de tener esencialmente una ley de competencia. Y esto me remite, digamos, al proyecto de ley que mandó el Ejecutivo, que tiene, a mi parecer, graves falencias estructurales, institucionales, de procesos administrativos. O sea, voy a ser bastante categórico en este sentido, ¿verdad? Pero es una ley prácticamente sin dientes, que nos va a dejar con una institución que es igual a la DIACO, una institución que solo es para salir del paso. Yo creo que el licenciado Velázquez lo mencionaba en otra tribuna, ¿verdad? Que no tenemos que hacer una ley de solo para salir del paso, pero efectivamente este proyecto del 5204 es algo similar a eso, ¿sí? Sobre todo porque carece la autoridad de competencia carece de autonomía institucional, hay prácticas efectuadas que no tienen ningún fundamento en la actividad económica, no hay ninguna, o sea, se está efectuando a los actores que tienen leyes especiales, ¿verdad? Como la electricidad, los bancos, las telecomunicaciones, y no se está haciendo reformas a esas leyes especiales para abordar los problemas de competencia, ¿verdad? Porque estos sectores sean especiales no significa que no tengan problemas de competencia, ¿verdad? También el tema de los procesos administrativos, ¿verdad? Hay un grave conflicto de interés que el propio director de competencia sea la persona que tiene a cargo la unidad que hace las investigaciones y a la vez sea, digamos, la autoridad que define si se impone multas o no. Eso es un grave conflicto de interés. Y anecdóticamente les menciono el caso de Argentina, ¿verdad? Se promulgó una ley de competencia en 1999 fue una reforma, porque la primera ley de competencia viene mucho antes, pero fue una reforma en 99, y esa reforma que concedía el establecimiento de un tribunal de competencia especial, ¿no? Desde el gobierno de los Kirchner en Argentina jamás se ha establecido este tribunal especial, porque el gobierno central tiene que actuar la autoridad de competencia, ¿no? Y esto por razones políticas. Entonces, hoy nos puede dar miedo que una autoridad de competencia, nos puede dar miedo que una autoridad de competencia sea autónoma, pero a largo plazo es lo que los países con instituciones hacen, ¿verdad? Entonces, pues, hay a grandes rasgos algunas cosas que he logrado presentar hasta el momento. Ahora, licenciado Madriera, ya con esos elementos que el licenciado Velázquez usted ha presentado, por ejemplo, ¿quiénes deberían ser los encargados de tener a su cargo el diseño de una ley de competencia? Porque aquí como que nos da la impresión que hay sectores interesados que por años han mantenido monopolios y oligopolios en este país, que son precisamente los que tratan de impedir que tengamos un libre mercado donde sea el consumidor realmente el que elimine a aquellos que están haciendo malas cosas en una economía de mercado. Correcto, y les menciono un caso bien concreto, ¿verdad? Para que vean las implicaciones de este proyecto de ley que mandó el gobierno central. Dentro de el inciso número 3 de las prácticas efectuadas, ¿verdad? Que como les había dicho anteriormente, muchas ahí no tienen ningún fundamento teórico, conceptual, económico por el cual se les esté efectuando. Pero este inciso 3 del artículo de las prácticas efectuadas saca del ámbito de aplicación de la ley los acuerdos de distribución o de franquicia, ¿verdad? Entonces, bueno, uno a primera vista dice, bueno, la verdad yo no veo por qué esto debería ser penalizado, ¿verdad? Todas las marcas internacionales firman acuerdos de exclusividad, entonces no debería haber problema, ¿verdad? El problema es que dentro de la práctica, dentro de la industria, específicamente de los medicamentos, hay acuerdos de distribución bien exclusivos que prácticamente cierran el mercado a que entren otros genéricos, a que entren otros distribuidores. Entonces, esto les permite, digamos, a los intermediarios de la industria farmacéutica imponerles un precio de reventa a las farmacias, y esto obviamente tiene un impacto directo a la subida de precios de los medicamentos. O sea, para nadie es un secreto que en Guatemala los mismos exactos medicamentos valen 5 o 6 veces más que en México o que incluso que en Estados Unidos, ¿verdad? Y mucho de esto se remite
a los acuerdos verticales de distribución, ¿verdad? A lo que en la teoría se conoce como restricciones verticales. Entonces, este proyecto de ley es una de las prácticas efectuadas que está consiguiendo. Entonces, uno, como usted mencionaba, Carlos, uno se comienza a preguntar, ¿verdad? ¿Cuáles son los intereses que están siendo defendidos al efectuar una práctica de esta naturaleza que, otra vez insisto, ¿verdad? No tiene ningún sentido económico, conceptual, teórico para defender, ¿verdad? Y ahora, tal vez para pasar un poco a la parte propositiva, ¿cómo es como esto funciona en países, ni siquiera hablemos de países desarrollados, ¿verdad? Hablemos de un país como Perú, o hablemos de un país como Costa Rica, que es parte de la OCDE, que es una organización que en cierta medida tiene discusiones sobre el tema de competencia. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, se nombra o se establece que los acuerdos de distribución o estas prácticas verticales restrictivas no son ilegales per se. ¿Qué significa esto? De que la autoridad de competencia, si detecta que hay una práctica de esta naturaleza, no la puede sancionar directamente, sino que tiene que seguir un proceso administrativo. Y como se dice, ¿verdad? Los agentes económicos tienen la posibilidad de defender si esta práctica está generando eficiencia para los consumidores o no, ¿verdad? Pero eso es, o sea, el proceso es bastante normal, porque hay que decirlo también, a veces estos acuerdos exclusivos favorecen al consumidor, ¿verdad? Pero no se puede como que efectuar de una vez directamente esas prácticas sin que se someta a un análisis económico y jurídico, ¿verdad? Para ver si verdaderamente estas prácticas están favoreciendo o no a los consumidores. Entonces llama muchísimo la atención que estos acuerdos de distribución estén siendo efectuados. Y como les decía, ¿verdad? Una de las principales industrias que es afectada o que se rige bajo estos acuerdos de distribución vertical son los medicamentos. Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con ustedes. Y ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Esta es la primera vez que escuchas este anuncio. Nosotros lo tenemos claro. La repetición de tu anuncio es la clave para que las personas recuerden tu marca, producto o servicio. Anúnciate con nosotros y haz que tu marca esté presente en la mente de tus consumidores. Comunícate al 2412-8484 o visítanos en nuestra web grupoalius.com. Haz que tu marca sea escuchada. Radio Grupo Alius. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana nos acompaña el licenciado José Luis Moreira, analista y consultor económico, y el licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía y analista y consultor económico. Estamos conversando sobre que en breve podría ser discutida en el Congreso de la República la iniciativa 6204, Ley de Competencia. Ahora, licenciado Velázquez, ya con los elementos que ustedes dos han aportado en la primera parte del programa, ¿qué otros elementos podría usted indicarnos en relación a esta iniciativa de ley? Bueno, yo creo que aquí no hay que inventar, ya la ley de competencia se ha implementado en todos los países miembros de la OCDE. Para ser miembro de esta prestigiosa organización hay un checklist y dentro de ellos se incluye que se debe tener una ley de competencia. Creo que aquí lo más prudente y sensato es, y seguramente los técnicos ya lo debieran de tener tanto del organismo ejecutivo como legislativo, hacer un comparativo, un benchmark de las leyes de los países desarrollados y las leyes de los países en desarrollo e incluir todos los elementos que lleven a fomentar la inversión, que lleven a fomentar la creación de empleos y oportunidades y que favorezcan a los consumidores para tener una mayor oferta de productos y servicios y que sea lo más competitivo posible. Digo lo más competitivo posible porque inclusive hay prácticas monopólicas, hay subsidios que ustedes se dan cuenta que suceden en los países desarrollados. Y cito otros ejemplos, un tema de Boeing, un tema de Airbus, Boeing en Estados Unidos, Airbus en el consorcio de países que poseen esta aerolínea de la esta empresa de la aviación, donde han habido subsidios y eso no es correcto porque son prácticas prácticamente monopólicas.
y eso obviamente limita la libre competencia. Doy otro ejemplo que nos perjudica en la competencia. Hay subsidios a la agricultura, tanto en Europa como en Estados Unidos, y eso hace que sean prácticas que no favorecen la competencia, porque crean precios ficticios, crean un dumping de la exportación, y eso perjudica a los productores nacionales. Por ejemplo, veamos en el caso del maíz. En Estados Unidos está subsidiada la agricultura, y entonces si nosotros decimos aquí somos pro libre competencia, que vengan todos los productos de todos los países, pero vienen productos que están subsidiados. Entonces también estos son temas que hay que ver ya muy técnicamente cómo se protege en general a las inversiones y un mercado nacional, porque no podemos abrir todos nosotros en detrimento del país, y porque tampoco recibimos la reciprocidad que quisiéramos tener en esos otros países. Doy otro ejemplo, ya que se mencionó medicamentos, también habría que mencionar alimentos y agroinsumos. Para que verdaderamente tengamos una ley de competencia, se debe hacer, por ejemplo, el reconocimiento mutuo de registros, ¿sí? Se debe el gobierno desmonopolizar toda esa burocracia, debe de implementarse toda la digitalización, deben de haber más oportunidades en, por ejemplo, la construcción de carreteras, en la ley de alianzas público-privadas. Aquí aprovecho para mandar un mensaje a los legisladores que van a revisar esta ley, que este es el momento, por ejemplo, que le quiten esos candados y esos favoritismos a la ley de alianzas público-privadas, porque cada proyecto tiene que pasar por el Congreso. Eso no puede ser, eso no es libre competencia. Entonces, para responder concretamente a su pregunta, doctor Carlos Sonleo, y no inventar la rueda, yo lo que recomiendo es que a través de la OCDE se revisen las leyes de competencia que están funcionando de la mejor forma posible y que sean buenas para sus países y hacer algo mejor. Y también doy un ejemplo concreto, en este caso, la Ley General de Comunicaciones, la Ley General de Energía, son buenas leyes en Guatemala que han promovido un mayor desarrollo del sector energético, un mayor desarrollo del sector de las telecomunicaciones, y en esas oportunidades eso fue lo que se hizo, de una forma técnica y profesional. Entonces, eso me parece que es lo que tenemos que hacer en este momento. No, y es interesante, es interesantísimo lo que nos comparte el licenciado Velázquez. Sin embargo, ya yendo al meollo del asunto, y como lo indicaba el licenciado Moreira, ya leyendo esta iniciativa de ley, esta nueva, porque hay varias que se han hecho sobre la ley de competencia, el licenciado Moreira lo indica con meridiana claridad. Tiene graves falencias, tiene dientes pero no tiene colmillos, y más parece que se hiciera únicamente para distraer la pulga, como se dice coloquialmente, y decir, pues hicimos el intento, pero no pasó. Es una ley poco estructurada, es una ley con poca visión a futuro, es una ley anticuada, y podría agregarle que es una ley que no compite absolutamente en nada con lo que es el comercio internacional. ¿Cómo la visualiza usted en la iniciativa propiamente, licenciado Velázquez? Bueno, tiene algunos aspectos que definitivamente sí se deberían de mejorar. Ahora la pregunta aquí para el Congreso es cuál de las iniciativas van a promover, si las iniciativas que ya estaban anteriormente o la actual. Algunos prefieren que el ente encargado de velar por la competitividad sea una especie de superintendencia o un instituto. Otros prefieren, como está en la ley, que sea parte del Ministerio de Economía a través de una dirección. Pero también crear más burocracia, más puestos, que se vaya más del dinero de los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos a crear más instituciones. Yo creo que en este momento, con la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, no es lo adecuado. Entonces yo ratifico, lo que se tiene que hacer es agarrar los 10 elementos más importantes que le convienen al país
convienen al ciudadano para tener mejor oferta de productos y servicios a mejores precios, mejores condiciones, mejor servicio, que fomente la inversión, que promueva la libre competencia, y esos son los elementos que deberían de quedar. Pero ratifico que para no inventar, lo más correcto sería tomar las leyes de competencia de los países que ya están en la OCDE, hacer un comparativo y tomar esos elementos para incluirlos en la ley. En este momento me parece que todavía no hay un comparativo entre la iniciativa reciente que se presentó y las iniciativas anteriores. Desconozco, o por lo menos no lo ha manifestado. Anoche, por ejemplo, estuve en una entrevista en un canal de televisión y estuvo un diputado y no mencionó en este momento que ya se tenga una ruta a seguir. Entonces, hablar de iniciativa A o B o C, yo creo que en este momento es una tarea que hay que pedirle al Congreso que defina realmente cuál de las iniciativas va a promover para discutirla ya cuando tengan la que sea definitiva y que ellos crean que vaya a avanzar. No, interesante su punto de vista, licenciado Velázquez, pero hay que tomar en consideración un factor que algunos analistas en este tema lo indican. Estamos en un año electoral. La iniciativa 2 fue enviada por el Ejecutivo. Y entonces, pues da la impresión, ¿verdad? Dice, piensa mal y acertarás, que como que lleva allá alguna dirección para tratar de beneficiar a X o Y sectores importantes dentro del financiamiento de campañas electorales. Eso es lo que se especula, ¿verdad? Es lo que se dice tras bambalinas. Ahora, el licenciado Moreira, dentro de lo propositivo que usted indica, por ejemplo, que debería hacerse en esta iniciativa de ley, ¿Qué otra propuesta se podría hacer? Porque da la impresión, ya leyendo el contenido de esta iniciativa, que más que una ley de libre competencia es una ley proteccionista de X o Y o Z sectores. Sí, correcto. Pues efectivamente, como ya te he mencionado muchas veces, hay muchísimas iniciativas de ley. Evidentemente, ¿verdad? No lo puedo decir suficientes veces, pero esta ley representa una grave degradación de las discusiones en materia de competencia para Guatemala, ¿no? Por muchísimas razones. El licenciado Velázquez mencionaba el tema de la OECD, pero efectivamente la OECD, uno de los requerimientos fundamentales a la hora de juzgar las autoridades de competencia es su autonomía, ¿verdad? Yo les mencioné el caso anecdótico de Costa Rica, que es uno de los últimos países que logró acceder a la OECD. Ellos tenían una ley de competencia desde los años 90, y la ley de los años 90 de competencia sufrió un par de reformas, 2011, 2012, y uno de los requisitos que enfatizó enérgicamente la OECD para poder aceptar la candidatura de Costa Rica fue el tema de que la autoridad de competencia de Costa Rica no era independiente. Era parte del Ministerio de Economía, el ministro de Economía tenía la autoridad de parar las investigaciones, y por esa razón, porque en Costa Rica tenía el interés de acceder a la OECD, ellos en 2019 pasaron una reforma que garantizó autonomía a la autoridad de competencia, ¿verdad? No solo autonomía técnica, sino también autonomía presupuestaria. Entonces, obviamente, cuando estas reformas pasaron en 2019, Costa Rica ya pudo acceder a la OECD, ¿verdad? Entonces, el tema de la autonomía no es algo trivial, ¿verdad? Y tal como lo consigue esa iniciativa de ley, hay un consejo técnico donde hay representación de las cámaras empresariales tradicionales, ¿verdad? Y uno se pregunta, como cualquier ciudadano, ¿a qué efecto, verdad? ¿Por qué deberían de tener interés las cámaras empresariales en tener un consejo, que es un tipo de comisión de postulación, en nombrar al director de competencia, verdad? Que ya de por sí sus facultades de investigación y sanción están seriamente limitadas. Entonces, esta ley en ese sentido, en esta iniciativa en específico, representa una degradación de la competencia en ese criterio en específico. Sin embargo, la otra ley que también tenía sus falencias, pero iba hacia la dirección correcta, era la 5074, ¿verdad? Que ya tenía un dictamen de la Comisión de Economía. En esta iniciativa de ley sí se consideraba la creación de una superintendencia, ¿verdad? A mí me llama la atención mucho cuando se menciona el tema del presupuesto, pero bueno, a nivel de diseño institucional siempre hay que hacer un análisis costo-beneficio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el presupuesto de la Autoridad de Competencia de México son alrededor de 10 millones de quetzales, algo así, ¿verdad?
pero 10 millones de quetzales, se comparará con el beneficio que va a representar a toda la población, tener más productos más baratos, medicinas más accesibles, tarifas de avión más competitivas. Uno que tiene que hacer esas preguntas, ¿verdad? O sea, disolvemos el MP porque es muy caro tener un MP para perseguir los crímenes. No, ¿verdad? Entonces, en la iniciativa 5074 se conseguía la creación de una superintendencia con un grado superior de autonomía, ¿verdad? Que no es lo ideal, pero es, como les decía, es una iniciativa hacia la dirección correcta. Les menciono otro ejemplo de México, ¿verdad? México en los 90 también tenía su ley de competencia, pero la autoridad de competencia, que era la CFC, en ese momento no tenía tanta autonomía. México llegó a tal punto que hizo una enmienda constitucional en 2003 para crear una autoridad totalmente autónoma, digamos, del nivel del ICS o del Banco de Guatemala, para perseguir prácticas anticompetitivas. A esto le dio libertad presupuestaria, le dio libertad técnica, le dio incluso libertad de presentar recursos inconstitucionales contra leyes que atentaran contra la libre competencia. Entonces, en este sentido, la autonomía es un aspecto crucial del diseño de autoridades de competencia, no es algo que es opcional, ¿verdad? Sí, de verdad, el propósito es llegar a estándares internacionales y de verdad el propósito es tener estándares internacionales para traer inversiones, porque si el propósito es solo salir del paso, pues esta ley funciona, ¿verdad? Pero no queremos eso, supongo, como guatemaltecos. Sí, así es. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes y ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Reinventa tus posibilidades con Mitsubishi ASX. Diseño y tecnología en una camioneta compacta y versátil. Mitsubishi ASX, ahora con 5 años de garantía de fábrica, 20% de enganche, tasa 8.30 y hasta 96 meses plazo. Ingresa a mitsubishi.com.gt o visita tu agencia Mitsubishi Excel más cercana. Reinventa tus posibilidades con Mitsubishi. Lotería Santa Lucía. ¿Ya compraste tu billete de Lotería Santa Lucía? Todavía no, pero compremos. Tengo la esperanza de ganarme 1,000,000 de quetzales. Compra tu billete de Lotería Santa Lucía porque tú puedes ser el próximo ganador. Punto de Vista. Continuamos. Continuamos con el punto de vista del día de hoy. Estamos conversando precisamente sobre que en breve podría ser discutida en el Congreso de la República la iniciativa 6204, Ley de Competencia. Nos acompaña el licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía y analista y consultor económico, y el licenciado José Luis Moreira, analista y consultor económico. Ahora, el licenciado Velázquez, tal y como decía el licenciado Moreira, ya había una ley de competencias que, si bien no era la panacea, no era el non plus ultra en el tema de competencia, la 5074, pues no se aprobó y ahora viene con esta especie de mamarracho, según lo han calificado algunos expertos en el tema, y da la impresión como que sí podría pasar. ¿Qué podríamos decir al respecto, licenciado Velázquez? Y también me gustaría conocer su comentario sobre la importancia de la OCDE y también de lo que se hizo en Costa Rica en materia de competencia. Sí, yo en este momento no tengo la certeza de que vaya a pasar la ley. Acuérdense que estamos en una época electoral y en esa época electoral ya los diputados tienen otro tipo de intereses. Entonces, sí, de que puede pasar, definitivamente podría ser una posibilidad, pero no he visto realmente que la tengan en una prioridad 1. 2, al respecto de la OCDE, definitivamente es una institución, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es muy importante que como país tengamos nosotros una agenda para incorporarnos a ser miembro pleno. Definitivamente cumplir esa lista verificable, el checklist, es un proceso que puede llevar unos 4 o 5 años. De hecho, ese es un reto como país que tenemos, y yo invito a los candidatos presidenciales a que puedan tener en su agenda de competitividad del país formalmente hacer la solicitud de Guatemala para ser miembro pleno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, porque eso nos daría
un elemento importante de competitividad y nos veríamos definitivamente mucho más atractivos para la inversión nacional e internacional. Respecto a lo que hizo Costa Rica, sí, definitivamente ellos hicieron esta reforma a su ley, y entonces, si de esa es la decisión de una vez de que entremos en ese proceso para ser miembros plenos de la OCDE, sí, definitivamente debería ser un ente totalmente autónomo, una especie de dirección, una especie de superintendencia, una especie de instituto, pero tampoco con grandes oficinas y cientos de empleados y funcionarios, porque acordémonos que la burocracia realmente no genera ingresos, al contrario, se gasta los impuestos que pagamos nosotros los guatemaltecos. Y también que no se convierta en un tribunal de inquisición, en una especie de Sanedrín en la época de los romanos, como lo es el tributa que está en la SAT, por ejemplo, donde a veces se violan los procesos contenciosos administrativos, se va más allá de los propios tribunales de justicia. Entonces eso no puede ser. Debe de ser un ente que sea objetivo, que sea técnico, 100%, y que vele definitivamente por los intereses de país de los guatemaltecos. Así que esa ruta pudiera ser interesante. Ahora, respecto de las otras iniciativas y de la que está en este momento, pues yo ratifico, lo que hay que hacer es un comparativo, ver qué aspectos o elementos tenía positivos las iniciativas anteriores, compararla con la actual y que de esa revisión salga la mejor iniciativa posible para que se convierta en ley, e inclusive que eso sea un ejemplo de cómo promover la libre competencia. Ahora, ¿qué resultados esperamos ver de esa ley? Me parece que es lo más importante, no solo la ley como tal. ¿Qué esperamos los guatemaltecos? Pues que esa ley se traduzca en más productos y servicios para la población, a mejores precios, en mejores calidades, con mejor servicio, con mayor disponibilidad. También esperamos que hayan más inversiones, esperamos que hayan más empleos, que haya más oportunidades, pero ratifico que esto hay que verlo en un contexto integral. Y aquí también un mensaje, ya que estamos en la campaña electoral como ciudadanos de todos los guatemaltecos. Los candidatos a presidente, sus equipos técnicos, deben de tener una agenda de competitividad. Y eso no debe esperar hasta el último año de gobierno, eso debe ponerse como prioridad uno. Y al día siguiente, después de la toma de posesión, deberán presentar al organismo legislativo sus iniciativas de ley de lo que el país realmente necesita. Y no me refiero a nuevas leyes, porque las nuevas leyes como tal, si no hay voluntad política y no se implementan, no sirven de nada. Y aquí ratifico el tema de la ley de alianzas público-privadas. A esa ley hay que hacerle una reforma, que se apruebe por los entes que corresponda sin tener que pasar por el Congreso de la República, porque en este momento el Congreso de la República es un freno, es un obstáculo para la infraestructura. Me refiero a carreteras, puertos, aeropuertos, donde estamos surgidos de más de 20,000 nuevos kilómetros de asfalto, donde deberían de ser todas las autopistas de 6 carriles, y por supuesto que necesitamos contar por lo menos con 6 aeropuertos internacionales. Necesitamos ampliar los puertos en el Pacífico, en el Atlántico. A eso me refiero en una competitividad como tal, porque solo esta ley de competencia, para trasladar un mensaje concreto y real a la ciudadanía, no va a ser la gran diferencia. Debe de verse en todo su conjunto, de un espíritu de libertad, de un espíritu de competir, y que eso se pudiera materializar en un plan concreto para ingresar en 4 años a la OCDE. Ahora, licenciado Moreira, ya con los elementos que nos aporta el licenciado Velázquez, por ejemplo, ¿por qué es importante la ley de competencia? Estamos olvidando un sector que debería ser el más beneficiado, y es el consumidor. Porque en un libre mercado el consumidor tendría la elección
de elegir qué es lo que más le conviene. Pero actualmente, como estamos, pues hay cárteles, si se les puede calificar de esa manera, que tienen cooptado el mercado. Veamos, en el tema de la construcción hay cárteles que ya cada año se les asigna la construcción de carreteras, el mantenimiento de carreteras, en productos farmacéuticos exactamente igual. Y entonces, ¿cómo ganaría el consumidor, que es quien importa, con una ley de competencia, si no perfecta, por lo menos perfectible a través de los años? Sí, el tema de competencia es bien interesante porque se presta a ejemplificar casos reales, ¿verdad? De qué es lo que ha pasado. O sea, tiene implicaciones bien reales cuando se hace bien, ¿verdad? Y un caso bien sonado fue el del cartel de cemento en Sudáfrica, ¿verdad? Sí. Como ocho cementeras decidieron repartirse el mercado geográficamente. Y esto lo hicieron alrededor por 20 años, ¿verdad? Se repartieron el mercado de cemento por geografía, se dieron precios, y a la hora que la autoridad de competencia destruyó el cartel, ¿verdad? Lo desorganizó. Los precios del cemento en Sudáfrica cayeron significativamente, ¿verdad? Lo mismo pasó en Alemania, que también tenía un cartel de cemento. A la hora de que la autoridad de competencia alemana interviniera este cartel de cemento y lo desarticulara, se dieron cambios significativos en el nivel de precios, ¿verdad? Entonces, los beneficios son claros. La evidencia es bastante clara en los beneficios de tener una institución que tenga la capacidad de castigar severamente las prácticas competitivas. Pero más allá de eso, digamos, más allá del consumidor, yo también quisiera apelar de qué tipo de modelo económico queremos buscar en Guatemala. Porque sí, la ley de competencia es un hilo de ese gran telar de instituciones económicas que puede tener un Estado en específico, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando una economía basada en privilegios, basada en anarquía, porque ojo que los mercados no es lo mismo que anarquía, ¿verdad? Mercados no es lo mismo que todo el mundo haga lo que quiera. O verdaderamente queremos tener una economía basada en libre mercado, en innovación, en que el que sea el que mejor ofrece productos y el que los hace más baratos sea el que sea premiado por los consumidores. Entonces, la necesidad de la ley de competencia se remite a este tipo de reflexión, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia de economía que queremos tener? ¿Queremos tener una economía de privilegios? ¿Queremos tener una economía de libre mercado? Entonces, por eso es que es importante que la ciudadanía tenga claro que esta es, digamos, es interés de ellos, ¿verdad? Es una lucha de ellos, que deberían de participar más activamente y tener claro de que las cosas así como están, que la anarquía en los mercados no puede seguir. Entonces, ahora que estamos en la época electoral, sí es bastante importante que a sus candidatos de preferencia se les exija una política de competencia clara, ¿verdad? Porque la competencia influye desde lo mucho que pago en mis medicamentos, desde lo mucho que pago en mi cilindro de gas, desde lo mucho que pago en mi factura de energía eléctrica, desde lo mucho que pago en mi cemento a la hora de hacer una construcción. O sea, la competencia está en todas partes. Entonces, ahora que nos aqueja el tema de la inflación, es importantísimo que la ciudadanía lo tenga en cuenta, ¿verdad? Que esto tiene implicaciones más allá de burócratas de una oficina calculando participación en el mercado de una industria en específico, ¿verdad? Tiene implicaciones reales de la bolsa de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces es muy claro, es bastante importante tener claro. Ahora, licenciado Moreira, es interesante lo que usted nos dice. Sin embargo, ¿cómo podríamos hacer para socializar estos temas precisamente con el consumidor, con el gran público? Porque estos temas de estas iniciativas se discuten tras bambalinas con determinados sectores que prácticamente son parte del problema de una libre competitividad. Bueno, la pregunta era para mí. Sí, para usted, licenciado Moreira. No, sí. De hecho, un programa de esta naturaleza ya está haciendo ciudadanía en ese sentido, ¿no? Porque no se habla mucho y alguien me mencionaba en redes sociales que es un tabú y efectivamente lo es, ¿verdad? O sea, nadie quiere hablar de competencia, nadie quiere hablar de que hay empresas que hablan por teléfono, WhatsApp y están quitando precios, nadie quiere hablar de eso, ¿verdad? Por razones que todo el mundo sabe, ¿verdad? Que
son sus empleadores y todo eso, ¿verdad? Pero hay que hacer un trabajo de difusión importante. Yo compartía hace algunos días unos anuncios bien interesantes de la COFESE, que es la Autoridad de Competencia de México de educación, ¿verdad? Sobre la competencia. Mencionaban cómo, por ejemplo, cuando hay competencia en la farmacia, uno puede escoger qué tipo de farmacia le gusta más, etcétera, ¿verdad? Pero sí, yo creo que las personas que tenemos la capacidad de educar a las demás personas, es importante que hagamos un trabajo de ciudadanía, de señalar todas estas cuestiones importantes, ¿verdad? Que en Guatemala a veces sorprende lo poco que se conoce, incluso dentro de la gente que tiene relativa especialización en la materia, ¿verdad? Entonces, sí es importante educarse, sí es importante compartir, y sí es importante mencionar que es una decisión política. El hecho de que se pase una ley de competencia, ¿no? Es el Congreso quien decide, y quien decide quién pone al Congreso, en cierta medida somos nosotros. Entonces, es importante tener claro todo esto, ¿verdad? Y hay que hacer trabajo de difusión, trabajo de ciudadanía, trabajo de educación. Pero eso no solo en el tema de competencia, sino en todo, ¿verdad? Pero como ciudadanos tenemos una responsabilidad importante que hacer para difundir estos temas, para que la gente los entienda. Ahora, licenciado Velázquez, ¿hacia dónde nos encaminamos si seguimos manteniendo una economía como la actual, basada en privilegios? Bueno, definitivamente nosotros necesitamos una reforma económica positiva, una reforma económica que privilegie la libertad, la libre competencia, el Estado de Derecho, la promoción del espíritu emprendedor, las inversiones nacionales e internacionales, que privilegie una competitividad integral. No hay que inventar mucho. El diagrama de Porter del modelo de su competitividad da todos los elementos, es lo que promueve el INCAE en todas sus maestrías y cursos. Nosotros debemos de enfocarnos verdaderamente en el desarrollo de la micro, la pequeña, la mediana empresa. Debemos enfocarnos en el acceso al crédito, debemos enfocarnos en promover el desarrollo integral en los 340 municipios. Debemos aspirar a que Guatemala se convierta en la quinta economía de América Latina. En este momento somos la 9ª economía. Sí tenemos nosotros las condiciones, el tamaño de país, la posición geográfica, los recursos naturales, el espíritu emprendedor de la gente. Vea usted, ya somos el país número 11 en el mundo. Óigate bien, somos el país número 11 en el mundo en recibir remesas de los migrantes. Eso quiere decir que aquí hay mucho talento, hay gente trabajadora, hay gente emprendedora, pero estos migrantes se han ido de Guatemala por no encontrar las oportunidades acá. Es decir, que tenemos que crear nosotros un sistema interno de desarrollo que hasta este momento no lo hemos tenido, y ahí tenemos un rezago probablemente de unos 100 años. Esto no puede ser. Países como Dominicana, como Panamá, por ejemplo, están avanzando mucho más rápido. Y si habláramos de El Salvador en el tema de la infraestructura, en el tema de las carreteras. Entonces sí necesitamos en este momento una llamada de atención, una reflexión de implementar un plan para el corto, mediano y largo plazo, y que sea bueno para los 340 municipios. Ahora, en concreto, en esta ley de competencia, aunque fuera la mejor del mundo, también tenemos que tener los pies sobre la tierra, que eso no es el ábrete sésamo, ¿verdad? No es que nos va a caer el maná del cielo. Y pongo algún ejemplo: en los países desarrollados que tienen empresas muy fuertes y que son productoras de combustibles a nivel mundial y en distintos continentes, pues son partes de un oligopolio de la OPEP, que son los productores de los combustibles a nivel mundial, y es donde se fijan los precios. Entonces también hay que saber que esta ley de competencia no es que nos vaya a, y ratifico, aunque fuera la mejor del mundo, no es que nos vaya a hacer más competitivos como tal. Necesitamos los elementos de infraestructura, de certeza jurídica, de que no se permitan las invasiones, que el Ministerio Público investigue a los invasores, que los tribunales de justicia den las órdenes de desalojo y las órdenes de captura en contra de los invasores que están usurpando la propiedad privada.
tenemos que asegurar también que metan presos a los que roban energía, porque aquí hasta tienen partido político y quieren ser candidatos a diputados, a alcaldes y a la presidencia. Eso no puede ser, porque si no, entonces diríamos, bueno, ahora como todos tenemos Biblia y todos nos damos un do de pecho en las iglesias, pues todos somos santos. Eso no es así. Miremos cómo está la sociedad, cómo está la clase política y cómo está el mundo. Es un buen principio, sí, definitivamente, pero más allá de la ley de competencia, creo que hay que ver cómo nos encaminamos en la senda de incorporarnos a ser miembros plenos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Hay que buscar bastante información ahí en el Internet sobre esta organización, y es la ruta que han seguido los países que al día de hoy están teniendo un mejor liderazgo y un mejor desarrollo en América Latina. Ahora, licenciado Velázquez, una pregunta. ¿Qué diferente hizo Costa Rica para formar parte ya de la OCDE y que no estamos haciendo en Guatemala? Doctor Carlos Alejo, todo esto se traduce a una palabra muy sencilla: voluntad, actitud, las ganas de querer hacer las cosas, ¿sí? Y ya lo decía Einstein, ¿verdad? Que la voluntad es más poderoso que la energía, que la fuerza atómica es más poderoso que todo lo que puede existir. Si nosotros tenemos esa voluntad de decir, basta, nuestro modelo de desarrollo debe de ser un modelo de desarrollo más integral y que nos permita crecer más nuestra economía, generar más Producto Interno Bruto. Nosotros deberíamos de generar por lo menos 6 veces más el Producto Interno Bruto que estamos generando, alrededor de 90,000 millones de dólares. Nosotros deberíamos de generar por lo menos 600,000 millones de dólares más. Entonces, imagínese usted las oportunidades que podrían haber para toda la gente en general. Inclusive yo estoy seguro que muchos migrantes se quisieran venir de regreso a poner sus empresas acá y a desarrollarse. Esa es la diferencia, doctor Carlos Alejo. Y yo de verdad le pido a Dios porque en estas elecciones gane la presidencia la persona y lleguen los políticos que verdaderamente quieran trabajar con voluntad y amor por Guatemala. Ya en la fase de conclusión del licenciado Moreira, por acá tengo en mi biblioteca un libro que escribió el doctor Manuel Ayau, que se llama La década perdida, y está referido a los años 80. Y uno se pregunta, ¿cómo Guatemala ha logrado desarrollarse económicamente si no, como deseamos, pues por lo menos ha salido adelante? No sé qué milagro económico ha ocurrido aquí para esto. Pero, ¿qué sucedería si tuviéramos una ley de competencia que nos impulsara más en el desarrollo económico, licenciado Moreira? Sí, yo también concuerdo que una ley de competencia no es panacea, pero en Guatemala se cita mucho el tema de la institucionalidad. Bueno, sí, tenemos problemas institucionales y todo esto, ¿verdad? Pero a la hora de decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de institucionalidad, verdad? Sí. ¿De qué estamos hablando cuando queremos mejorar el clima de negocios? Y otra vez, una parte fundamental de todo esto es la ley de competencia, ¿verdad? O sea, la ley de competencia definitivamente es una receta y no creo que nadie que tenga el expertise en la materia lo vaya a firmar de esa forma. Entonces es algo bastante evidente. Pero respecto a la pregunta sobre qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer, es mejorar las instituciones, ¿verdad? Y dentro de mejorar las instituciones, obviamente está el tema de ley de competencia. Yo en otra tribuna mencionaba que un ejemplo es lo que le pasó a los países comunistas cuando cayó el muro de Berlín en los años, la caída del muro de Berlín y las reformas económicas que hicieron en los años 90. Y bueno, esta coyuntura crítica que se preguntaron en esos países, ¿verdad? Bueno, venimos de una economía de monopolios de Estado, de corrupción rampante. ¿Cómo le hacemos para abrirnos al mundo? ¿Cómo le hacemos para desarrollar estas instituciones? Y en este sentido fue que la adhesión y la membresía a la Unión Europea les proveyó de un atajo, entre comillas, de un atajo institucional para mejorar el clima de negocios, para atraer inversiones, para tener autoridades de competencia. Entonces,
Todas estas cuestiones forman parte de esta gran carpa que conocemos como institucionalidad en Guatemala, ¿verdad? Y yo creo que nadie que tenga claro los problemas de los países podría decir que tenemos un gran problema institucional, ¿verdad? Entonces, si verdaderamente tenemos la intención de mejorar instituciones, no solo para una cuestión de Estado de Derecho y de justicia, sino para mejorar las condiciones económicas y que no ocurra el milagro que usted mencionaba, doctor Carlos, que cuál ha sido el milagro desde los 80, ese milagro se llama migración, ¿verdad? Sí. Desde que hemos tenido la migración producto del conflicto armado interno y la migración en cadena que ha venido desde entonces, este país se ha sostenido, ¿verdad? Pero si verdaderamente ese es el modelo económico que queremos, y no, si ese a largo plazo será el modelo económico que buscamos, y no mejor algo que tenga inversión extranjera en Guatemala, que tengamos innovaciones de nueva tecnología, que creemos empleos bien pagados, necesitamos institucionalidad, ¿verdad? Y dentro de toda esa institucionalidad es imposible no mencionar el tema de ley de competencia. O sea, no se puede hablar de Estado de Derecho, si hay concentración económica que se transforma en concentración política, ¿verdad? No podemos hablar de Estado de Derecho si existan empresas que extorsionan a otras empresas para fijar tal precio y que al final de cuentas impacta el consumidor, ¿verdad? No podemos hablar de Estado de Derecho si un inversionista extranjero llega al país y se da cuenta que si quiero producir bebidas en el país me tengo que someter a un cartel de azúcar. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas claras y hay que tener una reflexión seria, no dogmática, no populista, sino enfocada en las discusiones técnicas que hay que tener para mejorar esa institucionalidad en Guatemala. Hay que ya no sigamos dependiendo del milagro de las remesas. Esa es la verdadera discusión, esa es la verdadera pregunta. Pues muchísimas gracias. Agradezco en todo lo que va al licenciado Luis Velázquez y al licenciado José Luis Moreira por lo valioso de su punto de vista sobre el tema del día de hoy, que en breve podría ser discutida en el Congreso la iniciativa 6204, Ley de Competencia. A usted, como siempre, muchísimas gracias por su valiosa colaboración y aporte a través de redes sociales. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Cuídese.